Roswell de Texas? Eso era lo que los investigadores esperaban descubrir en 1973. Pero al igual que la historia de Roswell, en 1947, la leyenda de Aurora, Texas, crecía y se complicaba a medida que el tiempo pasaba. Con cada giro, los escépticos retaban a los periodistas y a las agencias de investigación como la Red Mutua de OVNIs o la Agencia Internacional de OVNIs, buscando desacreditar sus investigaciones. Las historias iban desde globos elevándose por los cielos hasta creer que la leyenda de Aurora fue simplemente para salvar a un pueblo de la decadencia. La teoría más frecuente para explicar el misterio de la nave espacial de 1897 es que era un globo. Desafortunadamente, físicamente, no hay ninguna posibilidad de que haya sido un globo, ya que no hay ninguno que pueda ascender o descender a grandes velocidades. No pueden girar en ángulo recto o tener un ascenso o descenso vertical. Simplemente no pueden. No creo que la teoría del globo sea factible por las descripciones detalladas de las naves que se obtuvieron en aquel momento. Todavía en la década de los 40, el gobierno declaraba que los pilotos se estaban estrellando con globos. Incluso que el famoso choque de Roswell fue un globo de gran altura que se estrelló. Así que la teoría del globo ha sido utilizada desde hace mucho tiempo. Con estos hechos, muchos descartaron la teoría del globo. De cualquier manera, otros escépticos sostienen la teoría que la leyenda de Aurora es simplemente una historia inventada por el autor del artículo original del 19 de abril de 1897 del Dallas Morning News. En mi opinión, la historia de Aurora fue creada por S.E. Hayden. Encontré algunas personas que parecían recordar que sus antepasados habían dicho que Hayden era un gran bromista. Y qué grandiosa fue la broma en 1897, excepto que no fue reconocida como tal. He escuchado el alegato que el autor del artículo, el señor Hayden, era travieso y bromista, pero no he visto evidencia de ello, y tampoco otro artículo escrito por el que haya resultado ser falso. A pesar de que Chariton es cuestionado por algunos expertos, ofrece un argumento convincente para apoyar su declaración. Si Hayden estaba como reportero y no como un bromista, me parece extraño que no siguiera investigando la historia para mostrarle a la gente el entierro del extraterrestre, que fue colocada una marca en la tumba, que alguien rezó por él y que fue una ceremonia hermosa. Eso era lo que yo hubiese esperado y no sucedió. La alcaldesa de Aurora, Texas, Barbara Brummer, ha pasado muchos años investigando la historia del pueblo y cree que su contribución puede resolver la leyenda de Aurora. Según lo que he leído, la leyenda comenzó luego de varios desastres ocurridos en la ciudad. El primero de ellos fue una brutal infestación de picudo del algodonero que destruyó la principal industria de Aurora, el algodón. Poco tiempo después hubo un incendio en la zona oeste del pueblo que destruyó varios edificios y muchas personas perdieron la vida. Y las tragedias no pararon allí. Poco después del incendio, un brote masivo de fiebre tifoidea casi acaba con la población que quedaba en Aurora. Fue en 1896 y todo el mundo intentó huir mientras podía. Toda la ciudad estaba en cuarentena y la única oportunidad que tenían de salir de sus casas era cuando iban al cementerio a enterrar a alguien. A principios de la década de 1890, Aurora vio un rayo de esperanza. El ferrocarril fue establecido para poner a funcionar al pueblo y proveer una ayuda económica a los pobladores. Estaban motivados por el ferrocarril y luego se construiría otra vía ferroviaria que vendría desde el oeste, pero fue detenida cuando ya se habían construido 43 kilómetros de vía. Se conoció como el tren que nunca fue. El pueblo estaba paralizado económicamente y el ánimo de los residentes estaba por el piso. Fue esta cadena de eventos que algunos creen pudieron motivar la leyenda de Aurora. Aurora definitivamente necesitaba el ferrocarril para salvar todo lo que tenían en aquel momento.
Cuando no se concretó, comenzó a ir cuesta abajo. La gente empezó a mudarse. Creo que la gente que se quedó en el pueblo necesitaba mirar hacia adelante, y esa pudo haber sido la razón por la que alguien inventó la historia. A pesar de que la teoría de la alcaldesa Bramer explica en gran medida la leyenda, los escépticos continúan su ataque contra los creyentes. Los desacreditadores dijeron que el juez Proctor no tenía un molino de viento, por lo que toda la historia es falsa. ¿De acuerdo con Charles Stephens? No, ya que técnicamente el juez no tenía un molino de viento, sino un torno de torre de madera, el cual es una torre de madera utilizada para levantar el cárter en su pozo. Así que es cuestión de semántica, había una torre de madera allí con la que el objeto pudo haber chocado. A fin de encontrar evidencia, encontré uno de los soportes metálicos que sostenían el brazo de madera que quedaba. Uno de los soportes sigue en la escena. Otro elemento de la leyenda que ha sido atacado por los escépticos es la identidad inicial del extraterrestre que fue proporcionada por T.J. Weems, un miembro local del Servicio de Transmisiones del Ejército estadounidense. Se argumenta que Weems era solo el herrero del pueblo y de ninguna manera era un experto en astronomía como se registró en el diario. Según Charles Stephens, T.J. Weems también era un astrónomo aficionado, tenía su propio telescopio y era ampliamente conocido como un experto en astronomía. Así que el argumento de que él no tenía ningún conocimiento también es bastante engañoso. A pesar de las numerosas explicaciones que investigadores, periodistas y escépticos tienen para la leyenda de Aurora, al menos hay un solo punto donde todos están de acuerdo. Hasta lo que sé, es una muy buena historia. Es una historia genial. No estuve en ese momento, pero mi abuelo diría que es una historia bastante buena. En Texas tenemos un viejo dicho: nunca dejar que la verdad se atraviese en el camino de una buena historia.